Vamos buscando en nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 21. A ver si dan Biblias a los que no tienen, por favor. Aleluya. Vamos a buscar en el versículo 18. Estamos agradecidos al Señor, amén. Son tiempos de crisis a nivel mundial y gracias al Señor porque de una u otra manera la iglesia se sigue reuniendo, ¿no? Estamos en una etapa crítica con respecto a la pandemia, pero estamos viendo también la misericordia, sobre todo la misericordia de Dios, ¿no? Que está teniendo realmente, mostrando su amor hacia la humanidad, aunque la humanidad muchas veces le da la espalda, ¿no? Y no hace lo que Él anhela y desea que haga la humanidad. Por eso agradecemos al Señor por todo lo que están aquí. ¿Amén? Vamos a buscar en el Mateo 21. Mateo 21, versículo 18. Vamos a orar, amén. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, tu verdad, de la eternidad hasta la eternidad sigue siendo el mismo, no has cambiado y jamás cambiarás porque tú eres inmutable, sigue siendo el mismo, amándonos intensamente, Señor, teniendo misericordia, que dice, es más alta que los cielos, Señor, porque eres tú mismo teniendo misericordia, Señor. Gracias por tu fidelidad y también por tu providencia. Gracias por tu protección y tu cuidado que das a cada uno de nosotros, Señor. Y bendícenos, Señor, y háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera, y los discípulos se maravillaron al ver esto y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús respondió, en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aun si dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Tomen asiento, amados. La fe firme, conforme a la voluntad de Dios, ¿no? La única manera de poder llegar a tener una fe firme es conociendo la voluntad de Dios para cualquier evento o situación que tenemos que enfrentar, ¿no? Y la única manera también de saber la voluntad de Dios es conociendo su palabra, ¿no? Es conociendo la palabra de Dios y cada uno va a conocer cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nuestras vidas, para nuestra familia, para la iglesia, ¿no? Dios ha escrito su palabra y todo lo que acontece y sucede en la humanidad no escapa a la soberanía de Dios y a lo que está escrito en su palabra, ¿no? El Señor, en el capítulo 21 de Mateo, ya ha tomado la decisión y está en Jerusalén para ir a morir a la cruz del Calvario. Lo primero que Él va a hacer es entrar a Jerusalén y las personas van a reconocer a Jesús como el Rey prácticamente, como el Hijo de David, como el Rey, ¿no? Eso es un mover de Dios a través de los apóstoles, discípulos, y que Dios transmite, y al final gran parte del pueblo de Jerusalén va detrás de Jesús proclamándolo como el Rey, ¿no? Después de ese evento Jesús va a retirarse y va a volver al día siguiente y va a hacer la limpieza del templo, ¿no? ¿Por qué? Y va a mostrar su autoridad
su autoridad diciendo que si ellos dicen que esa es casa de Dios, Él va a demostrar que esa es la casa de Dios, no por la construcción, no por las cosas que habían, sino que Él haría posible eso. Y ordena, ¿no? Agarra y llega con una autoridad fuera de lo común y pone en orden todo, ¿no? Porque se había convertido en un mercado, ¿no? Estaba escuchando ahí, dice que Flavio Josefo, que fue un historiador del tiempo de Jesús, se cree que en una oportunidad, en una fiesta de las Pascuas, se lograron sacrificar 250.000 animales. ¿Se imagina? 250.000 animales. Usted trasládese ahora al atrio del templo. Al atrio del templo, que es la parte exterior del templo, donde se había convertido en un mercado. ¿Cómo habrá sido ese evento, ¿no? De haber sacrificado 250.000 animales en 10 días, ¿no? Es decir, eso era algo increíble, ¿no? Cómo los judíos podían llegar a ese evento, de poder hacer ese evento, ¿no? Cómo ellos habían llegado a compenetrar tanto con las fiestas, con los ritos, con las costumbres, con las tradiciones, que al final para ellos eso era lo más importante de su vida. Prácticamente era trascendental. Aquí nosotros como peruanos, en la ciudad es algo, ¿no? Pero en el campo, en las provincias, se celebran las famosas fiestas espirituales, ¿no? Las famosas fiestas espirituales que a veces duran una semana, y la iglesia, no hablo de la iglesia católica romana, no hablo de la iglesia evangélica, hablo de la iglesia pentecostal, y durante una semana celebran el aniversario de la iglesia, ¿no? Y le dan una importancia increíble al aniversario, ¿no? Y todo se centra en ello, ¿no? Hay gente que ha sido sacada del mundo, algunos se han convertido, otros solamente han cambiado nada más de posición de ser católicos romanos, ahora son pentecostales, evangélicos, no han sido enseñados, no han sido discipulados, y ellos siguen casi las mismas costumbres sincréticas, ¿no? Y practican todas esas cosas durante esa semana, y según ellos ese es del agrado de Dios, ¿no? Y muchos trabajan a veces todo el año para eso, igual como estaban en el mundo, ¿no? Y aquí Jesús, después de este evento de limpiar la casa y de mostrar su autoridad, dice que Él se puso al medio, hermano, del atrio, o al medio en el templo, dice, ¿no? Porque al final el atrio también era parte del templo, y impidió que no se hiciera ningún negocio. Después de que Él agarró y con esa autoridad sacó a los cambistas, a los mercaderes, a la gente que iba a comprar, quedó como un silencio, y Él se puso al medio y comenzó a enseñar. Y decía: mi casa, ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, todos ustedes son ladrones, ¿no? Y les hablaba para qué había sido hecha la casa del Señor. Si usted va a Isaías 56, 6 y 7, ahí dice para qué. Una de las cosas principales que había sido llamado el pueblo de Israel y porque había levantado el templo era para que las naciones conocieran a Dios a través de Israel. Y su casa, el lugar donde ellos decían que era la casa de Dios, era casa de oración de las naciones, para que a través de ello el mundo conociera el Evangelio. Dice que se puso al medio y nadie hizo nada. No se sabe cuánto tiempo estuvo ahí, si fueron 2, 3, 4, 5 horas, porque la palabra de Dios dice que Él ya cuando llega la tarde, no, ya Él se retira y se va. Muy probablemente todo el tiempo que Él estuvo dentro del templo, se paró todo el sistema económico, todo el sistema prácticamente diabólico que se había montado en base a las cosas de Dios, habían distorsionado todo lo de Dios. Él lo paró y demostró su autoridad. Se fue. Pero antes de llegar en ese día, vamos a Marcos 11, antes de entrar al templo,
él vio una higuera. Marcos 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera con hoja, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Y cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús hablando a la higuera le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Versículo 20. Por la mañana, cuando pasaban, vieron al segundo día ya, al miércoles por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca de la raíz. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. ¿No? Jesús ese día, cuando él limpia el templo, primero ve una higuera, busca en esa higuera higos y no encuentra. ¿No? Y al día siguiente, el miércoles, cuando vuelve a salir de Betania, mira la higuera y la higuera estaba completamente seca de la raíz y todo el árbol, ¿no? ¿Se imaginan? Seca. No es que estaba tierna, seca. Dice, por la mañana, vamos nuevamente a Mateo 21, 18. Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, Jesús tuvo hambre. ¿No? El apóstol Mateo narra el Evangelio de Mateo temáticamente, por temas. Marcos lo narra en cronología, es decir, por fecha, no cronología. Entonces, por eso que el evento, Mateo los dos eventos los junta en un solo día, lo del martes en la mañana y el miércoles en la mañana, lo junta en uno solo. Entonces Jesús dice que en la mañana, cuando regresaba a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Esto es importante, ¿no? Aquí, como que Mateo, Dios por medio de su Espíritu Santo, nos da a entender la reencarnación de Jesús como hombre, ¿no? Cuando Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, a partir de ese momento comenzó su humanidad. Su humanidad, él no dejó de ser Dios, pero ya comenzó a ser humano. Y eso, como dije en la mañana, eso también afectó a la Trinidad, ¿no? Al Padre, al Hijo. Es decir, la deidad, la divina Trinidad, ahora tenía en la manifestación del Hijo de Dios, en Jesús, la humanidad del hombre. Entonces, Jesús era un hombre perfecto, era como cualquier hombre. Por lo tanto, él tenía hambre, tenía sueño, dormía, se cansaba, como cualquier ser humano. Entonces, en esa oportunidad tuvo hambre. No se sabe por qué tuvo hambre en ese momento, ¿no? Se cree que él se levantó muy temprano, y se puso a orar. Y cuando ya terminó de orar, ya tuvo hambre. No se sabe si oró en Betania, no se sabe si oró en el Monte de los Olivos, pero es muy probable que él se puso a orar. Y parece que como ya él sabía que iba a la cruz, sus oraciones eran intensas, eran muy intensas. Por lo tanto, cuando termina de orar, cuando uno ora intensamente, después de que termina de orar, el cuerpo también necesita, ¿no? Ya sea tomar líquido o en algunos casos, si no estás ayunando, comer, ¿no? Algunos comen después de ello. Y Jesús, como cualquier hombre, tuvo hambre. Estaba pensando en esto, ¿no? A veces nosotros para todo ayunamos, ¿no? Pero mire, Jesús va a enfrentar la cruz. Jesús va a ir a morir a la cruz del Calvario. Y Jesús no ayuna. Jesús lo que hace es comer. ¿No? Interesante, ¿no? Pero nosotros tenemos, para todo, cualquier problema, ayunamos. No, acá lo importante es que Jesús ¿qué cosa hizo? Orar. Orar, ¿me entiende? Orar, eso es fundamental. Para cualquier situación de la vida que vamos a enfrentar, el arma más poderosa que Dios nos ha dado es la oración. Pero esa oración tiene que estar basada en la palabra de Dios, en los principios de la palabra de Dios y conforme a la palabra de Dios, para confirmar la voluntad de Dios, que lo que vamos a hacer
o lo que debemos de hacer debe ser conforme a lo que Él quiere, y cuando encontramos lo que Dios quiere que hagamos, esa es la voluntad de Dios, y para eso oramos. Muchas veces tenemos o ya sabemos la voluntad de Dios y volvemos a orar, ¿para qué? Para que cuando hagamos las cosas, Dios esté con nosotros y podamos realmente tener la victoria. Aquí Jesús, en su humanidad, Él, amado hermano, tuvo hambre como consecuencia de haber estado orando. Y al ver la higuera junto al camino se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Este es un milagro, pero un milagro que muchos cuestionan, amado hermano. Hay muchas personas que cuestionan este milagro, porque a veces cuando alguien se molesta, a veces nos molestamos y queremos desquitarnos con alguien que no tiene nada que ver con el problema, nos agarramos con alguien, ¿no? Y ahí le damos y terminamos en una situación crítica con esa persona que nada de nada tenía en el problema. Aquí parece que si tú lo lees así y lo lees de la perspectiva humana, vas a encontrar que Jesús está cruzado, acá se ha cruzado. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué tiene que ver la higuera? ¿Qué culpa tiene la higuera que no dé fruto? ¿Por qué Jesús lo va a maldecir y le va a decir: nunca jamás brote fruto de ti? Le está sentenciando. ¿Qué tuvo la higuera que ver ahí? Dice: ¿qué pasa, no? Jesús no puede ser. A veces alguien llega a su casa, está molesto, y agarra el perro, encuentra el perro en la puerta y ¡fua! Le da una patada: no, fuera de aquí. Y se agarra con el perro, ¿no? Algunos dicen eso, hermano, de verdad. Algunos, los que critican el cristianismo, dicen eso, que Jesús hizo mal acá. Pero ellos no conocen el contexto, porque que vamos después a explicar, ¿no? La higuera era muy importante, amado hermano, para un judío. La higuera y la uva, las parras de uva, cuando, no sé si usted ha ido a casas que siembran uvas, hacen unas parras, ¿no? Es decir, agarran y ponen palos, ¿no? Y techitos, un techo de puro palos, sin tener cubierta, pero cuando llega el tiempo de las uvas, todo eso se llena. No, se llena totalmente y usted puede ir, hace mucho calor y se pone debajo de ello, en lo que es los viñedos. Pero también los higueras, eso sí, exactamente no sé, pero algunos dicen que las higueras llegan a tener 7 metros de altura por 7 de ancho. Otros dicen que llega a tener hasta 10 metros de altura. La otra vez estaba viendo un documental en Checoslovaquia, en Praga. La capital de Checoslovaquia es Praga. Hubo un tiempo en que la gente que vivía en Praga sembraba alrededor de la ciudad cantidad de higos, y cuando venía la cosecha, hermano, toda la ciudad iba a cosechar higos. Todo giraba en torno al higo. Es bien interesante eso, ¿no? Y yo veía que se ponían unas escaleras grandísimas porque tenían que subirse para poder sacar los higos. Entonces las higueras era símbolo de prosperidad, símbolo de paz, ¿no? De que Dios estaba con ellos cuando la higuera daba frutos, cuando la higuera servía para poder tú descansar en un día caluroso como en este día. Acá estamos felices, hermano, todavía, por si acaso, damos gracias a Dios, ¿eh? Ayer estaba viendo, antes de ayer me llamó alguien de Argentina que tiene un problema de salud, para orar por ella, y me dijo: acá sale fuego del cielo, y ayer he visto la noticia, 40 grados está en Buenos Aires, hermano. 40 grados la temperatura, ¿no? Entonces cuando hacía mucho calor, ellos se ponían debajo de una higuera. Y cuando la higuera no daba fruto, cuando la higuera no reverdecía, era un tiempo de infertilidad, era un tiempo para ellos malo, de maldición muchas veces. Entonces la higuera simbolizaba mucho para ellos, y también la higuera, bíblicamente en el Antiguo Testamento, simboliza a Israel, hermano, como nación. Como nación, la higuera simboliza eso. Entonces ya más o menos, ahora ya vamos encuadrándonos y vamos entrando. ¿Por qué Jesús maldice la higuera? Ahora, la higuera da 2 frutos. Uno, antes en primavera, y otro cuando ya está por terminar el verano.
¿no? Ese es el sistema que Dios ha creado, la higuera. Entonces, a veces sale un árbol lleno de... el primer fruto, usted puede encontrar frutos sin que haya hojas a veces. ¿No? Eso es algo, un misterio es eso, ¿no? Algunos dicen que son lo que queda de la cosecha pasada, pero es un misterio de Dios, hermano. Tú puedes encontrar una higuera y mira si hay pocas hojas, pero están ahí los higos. Entonces la gente cosecha, esos son los primeros higos. Y ya la segunda cosecha se llena de hojas y brota un montón, mucho higo, amado hermano. Pero Jesús va en la primera cosecha. Cuando Él mira a lo lejos, porque más o menos en marzo-abril en Israel, en esta zona de Judá, debía darse la primera cosecha. Y Él miró y lo que le llamó la atención era que esa higuera tenía muchas hojas. Ahora, lo que se sabe es cuando una higuera tiene demasiadas hojas, en la primera cosecha, muy probablemente esté enferma. Porque la energía, todo lo que tiene, se lo está gastando ahí, y ya en la segunda cosecha a veces ya no da higo ya. Entonces Jesús fue y Él esperó encontrar higos. Y lo que encontró, ¿qué cosa fue? Pura hojas. Y Él agarra y dice, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera y los discípulos se maravillaron al ver esto y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? En Marco dice que no era tiempo de frutos. En Marco dice de que la higuera se secó de la raíz. ¿Usted ha visto un árbol seco? Un árbol seco tiene hojas marrones por lo general, ¿no? O beige, ¿no? Usted puede pasar hoy día y ver un árbol verde, totalmente verde, floró, y al día siguiente seco, así amarillo todo. Eso pasó con la higuera, ¿me entiende? Ese fue el milagro que hizo Jesús. Un milagro, y ellos se quedaron cuando vieron los discípulos asombrados. Se maravillaron al ver esto y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Y Marcos dice que de la raíz se secó. Marcos 11:16, creo, si no me equivoco. Dice que de la raíz se secó. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Primero, Él entra como rey. Segundo, Él toma autoridad en su casa, como el Señor de la casa, como el Dios de la casa. Y ahora, Él, con toda la autoridad que tiene de parte de Dios, está dando una sentencia de juicio profético. ¿A quién? A Israel. Y también a todo creyente. A todo creyente que Dios por mucho tiempo trabaja y no da fruto. Por el contrario, endurece su corazón y lo pone como piedra. Esta sentencia de Jesús a la higuera no solamente es para Israel, es para toda persona que conociendo a Dios, le da la espalda a Dios y endurece su corazón, sabiendo que está haciendo lo contrario, o se deja envolver por cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, y eso tiene más importancia en su vida que nuestro Dios, amado hermano. Escucha bien, iglesia amada. La iglesia del Señor Jesucristo, nosotros como iglesia, para Dios no es más importante que Él. Sobre la iglesia está el Señor. Si para ti más importante es la iglesia que el Señor, y tu afán es hacer las cosas que pide la iglesia y que la iglesia hace, tú y yo poco a poco nos vamos a ir desviando, amado hermano. Y las cosas que vamos a estar haciendo van a ser para la iglesia, mas no para Dios. No vamos a hacer la cosa conforme a la voluntad de Dios. Tú en la palabra de Dios no vas a encontrar que Dios dice para la alabanza y la gloria de la iglesia. No dice. Dice para la alabanza y la gloria de Dios, para la alabanza y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para la alabanza y la gloria del Espíritu de Dios. Nunca es para la iglesia. Pero a veces nosotros nos metemos en este sistema
y nos hacemos una organización, y la organización en el camino pierde la perspectiva de que la razón por la cual existe la iglesia es ¿para qué? Para que Dios sea engrandecido, para alabar, para adorar a Dios, porque el problema que había en el templo es que ahí no había ninguna adoración, y el Señor le llamó y le dijo: mi casa será llamada casa de oración de las naciones. Para que podamos orar en la casa del Señor también es imprescindible adorar a Dios, ¿sí o no? No puede haber en una casa oración si no se adora a Dios. Por lo tanto, Él está ahora yéndose contra el pueblo de Israel. Él en persona se ha hecho semejante a los hombres. Antes de Él vino ¿quién? Vino Juan el Bautista, y Juan el Bautista proclamó el arrepentimiento. ¿Y la gente qué hizo con el mensaje de Juan el Bautista? Se fue detrás de Juan el Bautista, se bautizaron en agua para arrepentimiento, pero ¿cambió realmente Israel? ¿Cambiaron los judíos? No, hermano, no cambiaron. Fueron muy pocos los discípulos de Juan, que después se convirtieron la gran mayoría en discípulos de Jesús, y algunas personas que poco a poco se fueron aglutinando en torno a Juan. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzaron a seguir a Jesús. Jesús ya está pronto a terminar su ministerio, y Jesús sigue predicando el arrepentimiento, y la gente teniendo el corazón como duro, como piedra, rechazando. Pero si miramos aquí en el Evangelio de Mateo, en Mateo 3, versículo 7 dice: pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, le dijo: camarada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está por venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. No piense que puede decirse a sí mismo: tenemos a Abraham por padre, porque le digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham de estas piedras. Mire, dice: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Quién está hablando de eso? Juan el Bautista. Y Jesús también va a decirnos en Mateo 7, ya casi terminando el Sermón del Monte, va a hablar también de que todo árbol debe dar fruto, y fruto bueno. Y hay árboles que dan fruto malo, dice 3, 7, 17, Mateo. Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Entonces, ¿qué demanda nuestro Señor? ¿Qué demanda nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu de Dios? Después de invertir tanto en nuestras vidas, después de invertir tanto en Israel, después de haber hecho tanto en su pueblo escogido, en el pueblo escogido de Dios, ¿qué hace? El Señor va a demandar, amado hermano, que tiene que ver por nosotros, ¿qué cosa? Resultados en nosotros, tiene que ver frutos. La salvación que nos ha dado tiene que dar frutos, y ese fruto debe permanecer. En Juan 15:5, el Señor va a demandar, Dios me ayude, el tiempo. Juan 15:5, amado hermano, es importante todo esto, hermano, porque esto no solamente, algunos, sí fue para Israel, pero también Dios demanda, amado hermano. ¿Estamos dando frutos, hermano? ¿Estamos realmente siendo de bendición en este tiempo de crisis para la humanidad, o somos lo contrario? Dice 15:5, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Mucho fruto. Tenemos que llevar fruto, amado hermano. Si Dios nos ha cambiado, nos ha transformado, somos hijos de Dios, Dios ha hecho todo lo que Él tiene que hacer y sigue haciendo y seguirá haciendo para que tú y yo demos fruto, y mucho fruto. Es decir, la vida de Cristo, el carácter de Cristo. ¿Me entiendes? El amor de Dios. Tú y yo no podemos ser una isla, amado hermano. Si tú no tienes comunión con otras personas que no sea tu familia, hermano, tú no eres cristiano. Tú no puedes vivir en una isla. No, Dios no nos ha salvado para estar ahí metidos en una cueva. Dios nos ha salvado para que el mundo conozca
que Dios tiene poder y cómo Él te ha cambiado y transformado. Por eso la raíz, ¿qué cosa es? La raíz es fundamental, ¿sí o no? La raíz es el fundamento, la base. Cualquier planta se sostiene en su raíz. Cualquier planta, cualquier edificio se sostiene en sus bases. Cualquier cristiano se sostiene en los fundamentos de la fe. Y Cristo es nuestro fundamento, Cristo es la roca eterna. Y si somos de Cristo, tenemos que amar al mundo, tenemos que amar al prójimo. Así el hombre vive en el pecado, tenemos que predicarle a Cristo. Sí, tenemos que denunciar que es pecador, que es un impío y que Dios está airado contra él y que está sentenciado a muerte si no se arrepiente. Porque la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En este tiempo de pandemia solamente hemos orado por los hermanos de la iglesia, nada más. Algunas veces hemos orado por otros hermanos que nos piden, personas, no sabemos quiénes son, no son cristianos, pero en realidad deberíamos de orar por todos. Por todos, ¿me entiende? Es decir, a veces nosotros mostramos que somos como esa higuera, ¿no? Mucha pompa, muchas formas, métodos, sistemas, pero no hay fruto. No hay fruto. A veces en las cosas sencillas es lo que tiene que haber fruto. Por eso Jesús dijo, nunca jamás dé fruto. Y de la raíz, es decir, ya Israel, los judíos, ya estaba corrupto, era inmoral, era depravado. Lo que se hacían, el templo reflejaba toda la crisis que había. Amado hermano, y no era la primera vez que Dios hacía eso. Dios a través de Isaías, Dios a través de Jeremías, les dijo a ellos que si no se arrepentían, Él los iba a castigar, iba a destruir el templo. Y cuando Nabucodonosor llegó, destruyó el templo, se acabó la casa del Señor. A veces hay gente, amado hermano, que no tiene conocimiento de la palabra de Dios y creen que Dios solamente está aquí. Ese concepto católico romano también en muchos corazones de creyentes está aquí, que esta es la casa de Dios, que aquí está Dios. Entonces yo salgo de la puerta y ya de la puerta para adelante ya no está Dios. Hermano, Dios está en todo lugar. Eso es importante. Por eso que aquí Jesús está poniendo en orden a su pueblo y también nos está advirtiendo a nosotros. ¿Estamos dando fruto, amado hermano? Miren. Hay esperanza para aquel que no está dando fruto, amado hermano. Lucas 13, por si acaso. Si tú no estás dando fruto, 13:6. Entonces Jesús le dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no la halló. Y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? El viñador le respondió, Señor, déjalo por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto, al año que viene, bien, y si no, córtala. Aquí ese es nuestro Señor Jesucristo, que le dice a su Padre, todavía padres, es verdad, no has encontrado fruto, pero yo voy a hacer el último esfuerzo. Voy a abonar, voy a cuidar para que dé fruto. Y si ya el próximo año no hay fruto, córtala. Fuerte, ¿no? A veces, hermano, uno no quisiera predicar sobre esto, pero está escrito. Versículo 21. Jesús le respondió, en verdad le digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aún si dicen este monte quítate y echa al mar, así sucederá. Y todo lo que piden oración creyendo, lo recibirán. Jesús dice, mira, una de las cosas que Jesús quería provocar en sus discípulos, que ellos se asombraran, que ellos se maravillaran de las cosas que él había hecho, para después hacer y retar a sus discípulos, a sus apóstoles.
y también retarnos a nosotros, ¿no? Ustedes han visto que yo oré y declaré que se secara la higuera y se ha secado. ¿Saben una cosa? Le dice usted. Ustedes no solamente pueden hacer eso, ustedes le pueden decir a este monte que está acá, seguro había un monte ahí, le dice a este monte, muévete y tírate a la montaña y el monte te obedecerá. Le está diciendo y lo está retando que ahora ellos podrían hacer eso y mayores cosas todavía. Pero no está diciendo en realidad sobre el monte como monte, ¿no? Porque en ese tiempo había un dicho popular de los rabinos, de los rabí, de los escribas, que eran de renombre, que eran muy importantes. Cuando tú tenías un problema, cuando tú tienes un problema es como una montaña, ¿no?, que está delante de ti, ¿no? Y dices, no tiene solución este problema. Entonces, algunos iban y consultaban con ellos, le pedían consejo. Y estas personas le daban un consejo y el consejo que le daba funcionaba. Entonces decían que ellos tenían autoridad para sacar las montañas, para que las cosas que ellos te decían ya los problemas se iban, ¿no? Y Jesús le está diciendo, miren, ustedes, si me han visto hacer esto, ustedes van a tener mayor autoridad. En otra ocasión, ya en el aposento alto, le voy a decir, ustedes van a tener mayor autoridad que mi persona, porque lo van a hacer en mi nombre. Es decir, la autoridad yo se lo voy a delegar a ustedes. Y ustedes van a tener mayor poder, porque así Dios lo ha preparado para que ustedes hagan mayores cosas en mi nombre, para que mi Padre y mi persona y el Espíritu de Dios sean engrandecidos y sean glorificados. Es decir, Jesús en la tierra no hizo aún milagro más grande de lo que pudo haber hecho, porque si no lo iban a querer nuevamente hacer rey y distorsionar el plan que él tenía aquí en la cruz. Por eso que él va a dejar a sus discípulos, a sus seguidores, que somos nosotros, para poder hacer cosas mayores. Pero el tema está en que tiene que haber una fe firme, una fe firme. Santiago dice que hay algunos que tienen fe, pero su fe es como las olas del mar, ¿no? Una fe que duda, ¿no? En estos días ha habido un volcán ha erupcionado en medio del mar, ¿no? Y ha originado un tsunami que ha afectado a los lugares cercanos a donde ha erupcionado el volcán y también acá a toda la costa del Pacífico, ¿no? Pero en pequeña dimensión, no en grande dimensión. Mira el poder que tiene ese tsunami. ¿Cuánto poder más tiene Dios, amado hermano? En el día de Pentecostés, ¿cuántas personas se convirtieron? 3,000, ¿no es cierto? Pedro dudó. Pedro se pasaron, dice, cuando Jesús ascendió al cielo, estuvieron 10 días en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo. Y una de las cosas que ellos hacían eran estudiar la palabra, leer la palabra y orar. Leían la palabra y oraban, leían la palabra y oraban, hacían culto. Esos 10 días estuvieron así. Y cuando llegó el Espíritu de Dios sobre todos, Pedro se paró y predicó con tal autoridad que 3,000 personas, amado hermano, se convirtieron. Dios le dio tanta autoridad a Pedro, tanta autoridad y poder, que un día la sombra de Pedro pasaba y la gente creía que no era la sombra de Pedro, sino era el poder de Dios, se manifestaba a través de Pedro y ponía a sus enfermos, sus endemoniados, y la sombra de Pedro pasaba y los enfermos se sanaban y eran liberados también las personas. Gloria a Dios. ¿Eso hizo Jesús? No lo hizo, amado hermano, pero Pedro creyó y no dudó. Pedro creyó y no dudó. Mientras Pedro no dudó, amado hermano, fue usado para la gloria de Dios. Un día va y encuentra me olvido el nombre, en una ciudad, y hay una joven que había muerto. Y él va y ora por esa joven que estaba muerta. Y la joven se levanta. Si miramos la historia de la iglesia, amado hermano, cuando la iglesia se ha llenado de fe firme, de una fe inconmovible que se alimenta, mire, la fe
se alimenta de la palabra de Dios. La fe se alimenta de la palabra de Dios. Si tú y yo no estudiamos la palabra, no leemos la palabra, no vamos a desarrollar fe. Al tú y yo, al leer la palabra, estudiar la palabra y comenzar a poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, vas a ver que lo que dice la palabra de Dios se cumple. Lo vas a poner una vez, 2 veces, 3 veces y muchas veces más. ¿Y qué pasa contigo? Palabra, ejerces fe y se hacen las cosas. ¿Qué va pasando contigo? Vas confiando, vas creyendo, ya no vas dudando, vas creciendo en la fe. Cuando el Señor le dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, ¿no?, que se mueva, se movería. Jesús no está diciendo que la fe tiene que ser pequeña. Jesús no está diciendo eso. Jesús dice, si tú has comenzado a creer y tu fe es como un grano de mostaza, tú tienes autoridad para que esa montaña se mueva. Porque al final, la semilla de mostaza, ¿qué produce? Una hortaliza que es tamaño de un árbol, ¿sí o no? Entonces, ¿qué está diciendo? Que tu fe no es que siempre sea pequeña. La demanda de Dios es que nuestra fe crezca, ¿me entiende? Que vayamos creciendo en la fe. Porque dice que en un árbol, ya la hortaliza se convierte en un árbol de mostaza. Ahí vienen hasta los aves y hacen nido ahí. Increíble, ¿no? Un grano pequeño. Lo que está diciendo el Señor es eso. Que tú y yo no tenemos que dudar, dice acá bien claro, dice, y todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Pero ¿qué cosa tenemos que pedir a Dios? Las cosas que están conforme a su voluntad. Por eso Santiago dice que no pidamos cosas para vanidades. Dios jamás te va a responder eso. Dios te va a responder las cosas que están conforme a su palabra, conforme a su voluntad, para que Él sea engrandecido. Entonces, la fe se alimenta de la palabra de Dios. Al más palabra que tú vas entendiendo, Dios va cambiando tu carácter, tu manera de ser, va haciéndote cada vez más semejante a Cristo, te vas convirtiendo en manso y humilde de corazón, en un hombre pobre de espíritu, en un hombre que se quebranta ante las situaciones, un hombre que tiene hambre y sed de justicia, un hombre misericordioso, un hombre santo, un hombre pacificador. Todo eso va haciendo, ¿quién? La palabra conforme a la fe. Y tú vas ejerciendo la fe, vas teniendo más confianza en Dios, cada vez dudas menos y cada vez vas ejerciendo esa fe y de un momento a otro tú vas a poder hacer cosas que son milagros muchas veces. Dios a través de ti te va a decir, hagas tal cosa. Dios te va a dar los dones del Espíritu de Dios. Dios te puede dar ministerio, amado hermano. El don de servicio. El servicio, por ejemplo, el servir y ser alegre sirviendo es un don, amado hermano. Dios te puede dar el don de repartir con liberalidad. Es decir, te puede dar 30 soles. Y con 30 soles tienes que dar de comer a 10 personas. Pero como Dios te da el don de repartir con liberalidad, Él hace el milagro que esos 30 soles tú puedes dar de comer a 10 personas. Parece inaudito, pero Dios se encarga de hacerlo, ¿me entiende? ¿Qué hace? No sé, amado hermano. Pero las personas que tienen ese don lo van a hacer. Dios te da el don de sanidad. ¿Me entiendes? Tú puedes orar por un enfermo y está enfermo de veras. Y está volando en fiebre y no hay diagnóstico. Ha ido todos los médicos habidos y por haber y no encuentran qué tiene. Y tú puedes orar en el nombre del Señor con duda. El Señor te pone en tu corazón. Ora, yo lo voy a sanar. Y tú vas y oras y se sana. Gloria al Señor. Y nunca más volvió la enfermedad. Nunca más. ¿Qué pasó? No sabes tú. Y no te preocupes qué pasó con su cuerpo, amado hermano. No te pongas a investigar porque ahí te pones a dudar ya. Es cuando Dios se lo llevó a Elías, ¿no? Dios le dijo a Elías, te vas conmigo. Y llegó ese momento en que Elías fue traspuesto y llevado por Dios sin morir. ¿Y qué hicieron las personas? Comenzaron a buscar a Elías por todos sitios. ¿Dónde se habrá caído? Nunca encontraron a Elías, porque Elías estaba en la misma presencia de Dios, amado hermano. Miren, Moisés, ¿no? Con una vara seca. El Señor dijo, agarra esa vara. Y con esa vara, un día le dijo,
póngalo ahí, en el mar. Y el mar se abrió en Dios, hermano, un milagro. Es decir, ese mismo Dios que estuvo con Moisés, ese mismo Dios que estuvo con Elías, que le dijo, el Señor le dijo, mira Elías, anda ahora y dile al rey Acata, a ese hijo del diablo, que está desviando a mi pueblo, que lo está llevando a la perdición y a su mujer acá, yo le voy a castigar a mi pueblo, voy a castigar a mi pueblo y no le voy a mandar 3 años más de sequía, porque cuando va Elías a presentarse ante el rey Acab ya había sequía, 6 meses no llovía, amado hermano. Y Dios le dice a Elías, dile, solo lloverá por tu palabra. Cuando yo te diga, cuando yo sea mi voluntad, yo voy a hacer cuando llueva. Yo voy a preparar a este pueblo para que se vuelva a mí. Y tú te vas a encargar, y pasaron 3 años, hermano, 3 años y medio sin llover. Y otra vez Elías se presenta ante el rey Acab y ora, una oración poderosa, sin muchas palabras, y cae una tormenta del cielo, amado hermano. Ese Dios poderoso está aquí, amado hermano. Algunos de los que están aquí en esta noche, hermano, tienen dones. Algunos muy probablemente tengan ministerio. Algunos ya han ejercido los dones, pero en este tiempo tus dones se han desactivado porque la comunión con Dios se ha ido deteriorando. ¿Por qué se ha ido deteriorando la comunión con Dios? Porque ya no estudias la palabra, ya no te alimentas de la palabra. Al no alimentarte de la palabra, la fe ha ido decayendo. Tu confianza en Dios ha ido decayendo y estás dudando como las olas del mar que van y vienen, que van y vienen. Hoy día crees, mañana no crees. Hoy día crees, mañana tampoco. Tampoco crees, ¿me entiendes? Y así estás. ¿Por qué? Porque te ha faltado eso. Te estás llenando, te estás yendo bien, no te falta nada, tienes todo. Todo tienes, nada te falta. Estás como la higuera. La higuera llena de hojas, pero no tiene fruto. No está la presencia de Dios como antes estaba. ¿No crees que es tiempo de decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados? Te he fallado. Esta pandemia me ha hecho mirar la pandemia. Me ha hecho mirar los problemas. Me ha hecho mirar las situaciones difíciles que estoy pasando, pero me he olvidado de ti y no he oído a tu palabra. No he confiado en tus promesas. Me he olvidado de las promesas que tú me has dado. Que tú un día me dijiste y pusiste en mi corazón esa promesa. Joven fui y he envejecido y nunca he visto un justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Señor, y he estado hasta mendigando pan porque he dudado de ti, porque no he confiado en ti. He orado, pero no confiando. Oro, pero sin confiar, porque acá dice bien claro, y todos los que piden oración creyendo, lo recibirán. ¿Qué diciendo? ¿Qué es lo contrario a creer? Dudar, no tener fe. Dios tiene poder en este día, amado hermano. Yo no sé qué está pasando en ti. Yo no sé si en este momento tú tienes una enfermedad en tu cuerpo y tú sabes que tu cuerpo no está bien. Pero en esta noche, amado hermano, el Señor está aquí. Ese mismo Dios que le dijo a la higuera, sécate, nunca más dé fruto, en esta noche nos está diciendo, todo lo que me pidan a mi Padre en mi nombre, orando y creyendo, lo recibirán. Yo estoy dispuesto a interceder delante de mi Padre como sumo sacerdote para pedirle a Dios, porque esa oración que tú vas a presentar es conforme a la voluntad de Dios y la fe es firme cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios. La fe, cuando tú estás seguro que eso viene de Dios y está en su palabra, tú te paras firme ahí como la roca, te paras en la roca que ha escrito, te paras sólido, perseveras, aunque veas que se pone más difícil y aún parece que está más, viene la noche y parece que no va a haber respuesta, tú tienes que seguir creyendo, porque tu fe es firme, porque la palabra de Dios dice que tú vas a salir de esto en victoria, tenemos que creer, por eso dice el Señor, y todo lo que pidieren oración creyendo, lo recibirán. ¡Aleluya! Porque tú y yo
Somos casa de Dios, salvo que tú y yo como casa de Dios estemos haciendo cosas que profanan la santidad de Dios, que estamos andando en pecado. Entonces, pidámosle perdón al Señor, arrepintámonos de todo pecado. Y como dije hace un momento, hermano, Dios nos perdona si nos arrepentimos verdaderamente. Como el Señor le dijo, no, mira, ¿qué hace esa higuera? 3 años vengo a buscar fruta y no encuentro nada. ¡Córtala! Señor, por favor, 1 año más, yo me voy a encargar para que, a ver si da fruto. Y si no, córtala, Señor. Esta noche, amado hermano, Dios quiere que tú y yo demos frutos. Ya basta de estar ahí encerrado en tu casa. Sales para hacer cosas, pero no vienes a ningún culto. ¿Le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Si Dios, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquellos que están escuchando por Facebook, aquellos que están escuchando por YouTube, y aún no salen de su casa y se congregan en una iglesia, en esta noche yo te digo, ya es tiempo. ¿Dónde está tu fe? ¿Qué fe tienes? ¿Cuál es la fe? ¿En qué descansa tu fe? Si Cristo no viene, algún día tenemos que partir. ¿Estás seguro que si Cristo viene, te vas con Él? Como se leía en la palabra, ya Cristo viene, amado hermano. Bienaventurado, decía la palabra del Señor, y culmino tomando el primer texto que leyeron en esta noche. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado si tú lees la palabra. Bienaventurado al leer la palabra y la entiendes y comienzas a aplicarla a tu vida. Al aplicarla a tu vida vas a ejercer la fe. Al ejercer la fe vas a creer. Al creer vas a tener confianza en Dios. Al creer, al tener fe, creer y tener confianza en Dios, vas a hacer cosas conforme a la voluntad de Dios y vas a ver la gloria de Dios, amado hermano. Lo que nunca has visto lo podrás ver. Por eso que el Señor, Él está poniendo en orden a esa gente que lo odiaba, que le perseguía, y le está diciendo, si no se arrepienten, van a ser desarraigados y desaparecidos totalmente. Y así fue, hermano, esa generación, en el año 70 después de Cristo, el Señor desapareció a los judíos y los sacó de su tierra, hermano, y los esparció por el mundo, hasta el año 1948, que nuevamente volvió a ser Israel nación. Dios no quiere esparcirnos por este mundo. Dios quiere que tú y yo vivamos conforme a su voluntad y hagamos su voluntad. Dios nos ayude y Dios nos bendiga siempre. A su nombre. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra. No permita, Señor, que seamos higueras estériles, Señor, sino higueras fructíferas, Señor. Que siempre, cuando tú vengas a supervisarnos, Señor, ya sea como iglesia, ya sea como creyentes tuyos, tú encuentres fruto en nosotros, Señor. Tú encuentres fruto porque tú lo has hecho todo para que siempre demos fruto, Señor amado, y permanezcamos en ti. Por la única manera es permanecer en ti y en tu palabra para tener esa fe inconmovible, esa fe firme, Señor, que pase lo que pase, Señor. Si creemos en tu palabra y hemos ejercido la fe y ejercemos la fe, veremos el resultado para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor, amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde que nos hemos reunido, Señor, en tu casa. Y te pedimos, Señor, en esta semana, Señor, ahora que va a comenzar, que tú te encargues, Señor. Mira esta iglesia, Señor, que en este tiempo, Señor, hay muchos hermanos que estamos pasando, Señor, algunas pruebas, Señor, de enfermedad, Señor, en esta pandemia, Padre. Y te pedimos, Señor, que en esta semana, Señor, tú suples, Señor, los medicamentos, Señor, que tú suplas, Señor, en los hospitales donde van a ir, Señor, cada hermano para cada diagnóstico, Señor, en esta tarde. Te pedimos, Padre, que tú escuches las oraciones, Señor, de este lugar, Padre amado. Mira, Señor, te pedimos que tú curas con tu mano poderosa, Señor, a nuestros hijos, Señor, a cada uno de nosotros, Padre amado. Mira a los ancianos, Señor, en este tiempo también que son afectados por su salud, Padre amado. Y te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo, que tú cubras y no apartes tu presencia de este lugar, Señor. Mira, Señor, esta semana que nos vamos a congregar para poder orar, Señor, de madrugada, Padre, inquieta los corazones, Señor, para poder seguir orando, intercediendo, Señor, por los enfermos, Señor.
Y ayúdanos, Señor, incrementa nuestra fe, Señor, ayúdanos, fortalécenos, Señor, protégenos, Señor, y líbranos de cualquier tentación. Te damos las gracias, Señor, en esta tarde, porque nos has traído, Señor, nos has convocado, y ahora nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor, confiando que tú tienes el control sobre toda situación alrededor nuestra, Padre amado. Aumenta la fe a cada uno de nosotros en este tiempo, Señor, y que sigamos confiando y sigamos creyendo que tú eres un Dios poderoso, que tú no has cambiado, que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has dado, nos has regalado, Señor, de poder estar en tu presencia, Señor, en este lugar. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Despídanse, hermanos. El pueblo de Dios dice...